Buenas muchachos, vamos a ver otro capítulo, análisis de la industria y de la competencia, las dos cosas al mismo tiempo. Y hoy día estamos en mayo 29 de este tremendo 2020. Bueno, entonces primero vamos a ver el tema del análisis de la industria. Y vamos a empezar con un método de preguntas. Y se trata de responder a las siguientes preguntas, básicamente, toda vez que queremos analizar la industria. Primero, la primera pregunta. ¿La industria es accesible? A ver, vamos a utilizar otro color aquí. La industria, estamos hablando de la industria meta, ¿no? A la que queremos ingresar con nuestro emprendimiento, con nuestra startup. ¿Es accesible? Es decir, es un lugar a donde la empresa podrá penetrar, porque hay que penetrar la industria. Todavía más difícil si se trata de un mercado externo. Podremos penetrar esa industria extranjera en la China, en el Brasil, donde ustedes quieran realizar operaciones. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿La industria tiene mercados que están maduros para la innovación o no están bien servidos? Mercados maduros. Porque vamos a entrar con algún grado de innovación, ¿no? O mercados no bien servidos. A lo mejor son las dos cosas, eso sería excelente, una doble oportunidad. Tercera pregunta, ¿existen posiciones que evitan algunos atributos negativos? En industria. Entonces son las preguntas que nos tenemos que hacer para empezar. Y la nueva empresa, el emprendimiento, tiene que, el emprendimiento, que es la nueva empresa, un emprendimiento empresarial, es la nueva empresa. ¿Sí? Entonces el emprendimiento debe pensar en su posición. Tiene que ver qué posición va a asumir. ¿Ya? Y esta posición puede ser a nivel de empresa, de la organización de la empresa, o puede ser también a nivel del producto. Servicio. ¿Ok? Vamos a empezar a hablar, por ejemplo, a nivel de empresa. La posición determina cómo la empresa se va a ubicar respecto a sus competidores. Entonces, el primer aspecto de posición. Entonces, aquí está la empresa 1, el competidor 1, aquí está el competidor 2, aquí está el competidor 3 y así sucesivamente los competidores hasta el enésimo competidor.
Y entonces aquí tenemos que ver cómo se va a posicionar respecto a sus competidores. Entonces aquí vamos a posicionar la empresa. ¿Sí? Es la posición, cómo se ubica la empresa en relación a sus competidores. Ubicación. En relación a competidores. Muy bien. A nivel de empresa hay que conocer el panorama competitivo. ¿Ok? Una vez que conocemos el panorama competitivo, vamos a conocer la industria. Si no se conoce el panorama competitivo, no se conoce la industria. ¿Qué más aquí? Hay que entender la industria a la que se desea penetrar. Si no entendemos la industria a la que queremos penetrar, la industria meta, no vamos a tener éxito. Cuarto aspecto, hay que estudiar las tendencias en esa industria. ¿Cuáles son las tendencias en la industria meta? ¿Sí? Entonces estamos hablando básicamente de qué tipo de tendencias. Sociales, económicas, tecnológicas, políticas también. Bueno, hay que ver esas tendencias. Y después hay que evaluar el atractivo. De industria meta. Y esto podemos realizar utilizando las 5 fuerzas de Michael Porter, o que se llama también modelo de 5 fuerzas de Porter, M. Porter, más 2 fuerzas. Le vamos a añadir nosotros 2 fuerzas más. Más 2 fuerzas. ¿Ok? Las 5 de Porter más otras 2 fuerzas. Y nos da otro modelo. Es un modelo de 7 fuerzas. Que es más completo a solamente el modelo de Porter. Muy bien, entonces vamos a entrar al punto 1.1. Tendencias en la industria. ¿Ok? Entonces básicamente, ya habíamos dicho, hay varias tendencias, pero vamos a analizar 2 tendencias. Las tendencias ambientales. Y también vamos a ver las tendencias de negocios. ¿Sí? Vamos a hacer un análisis de tendencias industriales a nivel de cómo se realiza cuando se estudia estrategia de negocios, ¿no? Entonces, muy simple este asunto. Entonces, las primeras serían el inciso 1.1.1, son las tendencias ambientales.
Y estas tendencias pueden favorecer o desfavorecer, ¿no? O favorecen o desfavorecen el producto o el servicio que vamos a proponer. Obvio. Si favorecen al producto, línea, o digo, luz verde, es un aspecto positivo. Es una oportunidad. Si desfavorecen, es un aspecto negativo. Es una amenaza, ¿no? Entonces acá vamos a ver tendencias, como les dije arriba. Aquí vamos a tener las tendencias económicas que pueden desfavorecer o favorecer al producto. Las sociales, ¿no? Que puede ser algo positivo o negativo, tecnológicas, políticas, ¿de acuerdo? Que hay que estudiar. Y pues pueden existir cambios ambientales múltiples, ¿no? Dentro de estos cambios ambientales, con verde, el ambiente natural también puede afectar de manera positiva o de manera negativa al desarrollo de nuestro emprendimiento. Bueno, después de haber hecho ese estudio de tendencias ambientales, nos vamos al segundo tipo, al 112, que son las tendencias de negocios. ¿Ok? Entonces, las empresas en algunas industrias, por ejemplo, realizan la tercerización. Es un tema muy interesante. No todas las empresas realizan tercerización, pero especialmente en negocios internacionales. Se realiza bastante tercerización. ¿Dónde se realiza la tercerización en negocios internacionales? Con celeste, ya saben, el poder del color celeste. En la cadena de valor, ¿no? La cadena de valor, básicamente esta figura. Aquí tenemos investigación y desarrollo, una actividad primaria. Aquí tenemos producción. Aquí tenemos marketing. Y aquí tenemos servicio. Esas son actividades primarias, que son secuenciales. Después de que se hace investigación y desarrollo, recién se pasa a producción. Una vez que se termina producción, recién se pasa a la fase de marketing. Una vez que se termine esto, se va recién a la fase de servicio postventa, después de la venta, ¿no? Y aquí le vamos a añadir las actividades de apoyo, como gestión de materiales, que apoya a cada una de las actividades primarias, ¿no? Apoya a ID, a producción, a marketing, a servicios, gestión de materiales, gestión o administración de recursos humanos, de RH, que también apoya a investigación y desarrollo, a producción, apoya a marketing, apoya a servicio,
sistemas de información o gestión de la información a través de sistemas, obviamente. Para cada una de estas 4 funciones primarias, y finalmente tenemos la infraestructura. La infraestructura, ojo, no estamos hablando de edificios. La infraestructura, como ustedes saben, se compone de elementos como la cultura organizacional, la estructura organizacional y los sistemas de control. Y al final, tanto las actividades de apoyo, que son transversales, estas anaranjadas, como las actividades primarias, que son estas celestes, combinadas todas, se termina otorgando o creando valor para el cliente. Y lo que más interesa en el mundo a los clientes es encontrar productos y servicios valiosos. ¿Y quién le da ese valor? Es el cliente. Pero lo podemos motivar a través de una cadena de valor, justamente. Es una serie de actividades, tanto primarias como de apoyo, para poder entregar valor al cliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el mundo de los negocios internacionales? Pues sucede un fenómeno muy interesante. Se tercerizan algunas de las actividades de la cadena de valor. Entonces, se puede tercerizar, por ejemplo, investigación y desarrollo. Se puede tercerizar gestión de la información, como 2 ejemplos, ¿no? Entonces, esta actividad de acá se la da a un tercero. Un tercero es otra empresa. Es una empresa, una organización, ORG, organización experta, en este caso en investigación y desarrollo. Y gestión de la información, como todo se puede hacer por internet y en línea, también se da a otro tercero, que es otra organización experta también, experta en administrar la información. Entonces, de eso se trata la tercerización, ¿ya? En algunas industrias las empresas realizan este tipo de actividades. Hacen tercerización, otras empresas en otras industrias no realizan tercerización. Pero en los negocios internacionales se ve bastante tercerización. Bueno, estamos entonces en el 1.1.2, las tendencias de negocios. Ahora, en algunas industrias se realiza el servicio y provisión a clientes en línea. Se da servicio y provisión a quién, a los clientes, pero en línea. ¿Qué quiere decir en línea? A través del internet. ¿Ya? En otras industrias no. En otras industrias todo esto es en otras industrias, y aquí todo es en persona. Es en persona. Entonces depende de qué tipo de industria, de qué tipo de cliente meta también tenemos delante. Bueno, entonces eso en el aspecto de tendencias. Vámonos al modelo de 5 fuerzas. Pero vamos a ver aquí el modelo directamente de 7 fuerzas. De 5 más 2 fuerzas. ¿Ya?
Entonces, ¿para qué se usa este modelo? Se lo usa para comprender la estructura competitiva de una industria. En la industria meta, la que se quiere penetrar. ¿Ya? Y entonces, de esta manera, se puede identificar, o eso es lo que se desea, el grado de intensidad de la competencia o la intensidad, simplemente, competitiva en industria meta. Y entonces estas fuerzas determinan la ganancia dentro de una industria, cuán competitiva es. ¿Cuáles son las 5 más 2 fuerzas? Las 5 primeras son las de Porter, ¿no? Entonces F1 es la capacidad o la cercanía, la capacidad de penetración de los productos sustitutos. F2, la capacidad de ingreso de nuevos competidores, que son estas nuevas empresas que no están todavía en la industria, pero que pueden ingresar a competir. Tienes, ¿no? Esa es otra fuerza importante de Porter. La tercera fuerza de Porter, la rivalidad, que existe entre las organizaciones que están ya establecidas en la industria. En la industria meta, ¿no? F4, la capacidad de negociación que tienen los proveedores. En realidad es un poder, el poder de negociación de proveedores. O capacidad, yo prefiero hablar de capacidades aquí. Y también la última, también es otro tipo de capacidad. Muchos autores llaman poder, la capacidad de negociación o poder de negociación de los clientes, de los compradores. Ya, entonces en primer lugar tenemos esas 5 fuerzas y estas 5 son las de Porter. Y después tenemos otras 2 fuerzas. Las otras 2 y entonces aquí viene la F6. Son los complementadores. Los complementadores no son empresas. Son esos productos que complementan a nuestro producto, que le añaden algo que hace que nuestro producto sea más valioso. O simplemente que le añaden ese algo que hace que nuestro producto funcione. Por ejemplo, para un celular que no tiene aplicaciones, solo sirve para llamar y recibir llamadas, ¿no? Pero las aplicaciones de los celulares, como el WhatsApp, el Facebook, etcétera, esas son aplicaciones, esos son los complementadores que le agregan valor al celular. Ya. Entonces, no son empresas los complementadores. Bueno, después tenemos la influencia o el control
del gobierno. Entonces, evidentemente el gobierno puede influir más o menos en la intensidad competitiva dentro de una industria a través de sus leyes, sus normas, sus requerimientos, sus exigencias, ¿no? Siempre velando por su sociedad, naturalmente, o por lo menos es lo que se espera. Entonces, estas 7 fuerzas nos dan un panorama competitivo y es interesante poder añadir esto acá. Y vamos a crear algo que llamo yo la telaraña competitiva. Y voy a dibujar estas 7 fuerzas en un gráfico de 7 ejes. Aquí está una, aquí está otra, aquí está otra, y ya tenemos 4, 5, 6 y la 7ª fuerza. Vamos a comenzar con F1 de Porter, la segunda fuerza de Porter, la tercera del famoso Porter, la cuarta, la quinta. Tenemos que añadir aquí la F6 y la F5, ¿no? ¿Cómo funciona acá? Vamos a dibujar unas escalas, una escala de intensidad. Entonces, de 1 al 10 en cada fuerza, 1 es la intensidad más baja, casi 0 de intensidad, y 10 es la intensidad más alta. Todo va de 1 al 10 en cada fuerza. No existe 0. Y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, entonces, ¿de qué se trata? De ir analizando una por una las fuerzas y determinar el grado de intensidad. Cuán intensas son esas fuerzas en esa industria meta, la industria que queremos penetrar. Digamos, la F1 de Porter tiene 7. Está aquí, tiene esa intensidad, ¿no? 7. Vamos a hacer con otro color mejor. Tenemos una variedad de colores aquí. Estamos con este color. La F2 tiene una intensidad, es bastante intensa, 9. Casi el máximo. La F3, 6. Es lo más intensa. La F4, 8. La F10, vamos a decir que sea 3. Y la F5, los complementadores, que sea 7. Y F6, el control del Estado, del gobierno, que digamos esté por aquí, que sea 3 también. Lo que hacemos es unir estos puntos. Y vamos a terminar con una concepción gráfica muy parecida a la telaraña de una araña. Entonces ahí tenemos eso, ¿no? Y podemos añadirle un poco de arte a este tema para que se asemeje más a una telaraña y podamos entender mejor este concepto. Bueno, entonces esa es la telaraña competitiva. Mientras más grande sea esta telaraña, mientras el área de esta telaraña sea más grande, eso implica que la intensidad dentro de esa industria meta, la intensidad de las fuerzas competitivas en esa industria meta es muy alta, entonces va a ser muy difícil competir. ¿Ya? Entonces vamos a escribir eso. Si telaraña es grande, entonces la intensidad competitiva, o de la, vamos a decir, intensidad competitiva, es alta. Si es muy grande,
esta intensidad competitiva va a ser muy alta. Bueno, en cualquier caso, si la intensidad competitiva es alta, el ingreso, o sea, las posibilidades de éxito de emprendimiento o de nuestra startup se reducen, flecha para abajo, porque la intensidad competitiva es alta. ¿Ok? Si la telaraña competitiva es pequeña, quiere decir que la intensidad de cada fuerza es menor, entonces la intensidad competitiva en sí de toda la industria es baja, entonces las posibilidades de éxito de la startup, de nuestro emprendimiento, van a crecer, van a ser mayores, ¿no? Por eso es importante hacer este análisis competitivo. Entonces hay que ver qué tipo de industrias hay que analizar, hay que realizar hay que crear, hay que construir esta telaraña competitiva. Muy bien, ahí lo vamos a dejar ahora, volvemos después.